Buenos días. Buenos días, Dios me les guarde, Dios me les bendiga a todos. Les doy un abrazo en este día, un abrazo grande desde Carolina del Norte. Bueno, abrazos para todos y vamos a, vamos a meditar en la palabra de Dios. Hermes también es anfitrión que me puede ayudar ahí con la Ya he conectando. podido admitir a Ah, todos. sí, Sí, señor. sí. Ah, bueno, papá, gracias. Gracias. Bueno, Dios me les guarde. Rosita, Sí, señor. Dios me la guarde, me alegra mucho que esté allí, Rosy. Amén. Dios me la bendiga. Amén. Bueno, familia, vamos a ir a Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Vamos a ir a este pasaje de la Biblia. Gálatas 2:20 es uno de los pasajes más significativos del Nuevo Testamento. Un pasaje extremadamente significativo para los cristianos, para los creyentes en Cristo. Dice muchísimo acerca de cómo debe ser nuestra vida. Si alguien, por favor, me puede ayudar leyendo Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer Dice allí. allí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, de este pasaje de la Biblia se dice que algunos dicen que ahí se resume la vida cristiana, que ahí está el resumen de la vida cristiana. Algunos han dicho que la vida cristiana es difícil, pero hay otros que dicen que la vida cristiana es imposible. No se puede vivir. Es difícil vivir la vida cristiana, dicen algunos. Otros han dicho no es difícil vivirla, es imposible vivir la vida cristiana. Y la única forma de vivir la vida cristiana es dejando que Cristo la viva a través de nosotros. Y la única manera como Cristo puede vivir su vida a través de nosotros es que nosotros nos quitemos de en medio, que nosotros, en otras palabras, nosotros muramos. Es la única forma. La única manera como Cristo puede estar vivo a través de su vida es que usted muera. La única manera como Cristo puede estar vivo en mi vida es que yo muera. De otra manera será imposible. De otra manera nosotros seguiremos viviendo a nuestro modo. Seguiremos viviendo según nuestros intereses. Seguiremos viviendo según nuestros patrones. En fin. Entonces se dice que Gálatas 2:20 resume la vida cristiana, pero también Gálatas 2:20 nos muestra la dificultad tan grande que tenemos los cristianos. Nos muestra nos muestra la dicotomía del cristiano, y ese podría ser el título de este mensaje,
la dicotomía del cristiano, porque seguramente los que estamos aquí y, y hoy no he podido sacar el programa, no he podido sacar a través ni a través de YouTube ni Facebook, porque estoy acá sin computador, pero estoy grabando para luego publicar este mensaje, que hoy será breve y que haremos una ampliación de este tema en el Congreso de Semana Santa, que vamos a tener unos temas bien preciosos. Yo creo que Dios va a edificar mucho nuestra vida, nos va a edificar mucho el Señor, y se van a cumplir unos propósitos importantes allí en ese Congreso, y ahí estaremos ampliando un poquito este tema. Pero hoy quiero plantear seguramente brevemente lo que estaremos ampliando allí. Entonces les decía que un buen título para este tema puede ser la dicotomía del cristiano. ¿Y en qué consiste la dicotomía del cristiano? En que decimos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, pero seguimos viviendo a nuestra manera. Decimos que Dios es nuestro Dios, pero también tenemos otros dioses. Decimos que creemos en Cristo, pero podemos ser hallados sirviendo a dos señores, que el Señor Jesús nos dijo que nadie puede servir a dos señores. Entonces, ahí está la dicotomía, que decimos: Padre, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, pero por otro lado tenemos otras situaciones. A ver, cuando decimos que creemos en Dios, cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo que Él es nuestro referente, que no tenemos ninguna otra, no tenemos ninguna otra imagen, no tenemos ningún otro Dios que Él y solamente Él. Pero ocurre que aún los que decimos que somos creyentes, tenemos ídolos. Construimos especies de altares y nos inclinamos ante esos ídolos y esos altares. A mí me llama mucho la atención el ejemplo de Daniel y sus amigos. Si ustedes recuerdan, Daniel y sus amigos que fueron llevados de su tierra, fueron llevados a Babilonia, fueron llevados a una tierra extraña donde quisieron cambiar sus costumbres, donde quisieron cambiar sus creencias, aún les cambiaron los nombres. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, denme una señal, una manito, un así, o pónganme un sí allí, si se acuerdan de eso, cuando Daniel y sus amigos son llevados cautivos y a ellos les cambiaron costumbres, les cambiaron los nombres, en fin, y quisieron obligarlos a que hicieran algo, que hicieran cosas diferentes a sus costumbres y creencias, y ellos se resistieron a eso, no lo aceptaron, y no lo podían aceptar. Y una de las cosas a las cuales quisieron obligarles fue a que ellos se inclinaran delante de una estatua.
y ellos dijeron, preferimos morir. Preferimos morir. Ahí está entrando alguien para que me ayuden a meterlo al grupo. Ellos dijeron, preferimos morir que inclinarnos ante la estatua, porque solo nos inclinaremos ante Dios. Y mire la expresión de ellos. Ellos dijeron, bueno, Dios nos va a salvar, Dios nos va a rescatar, Dios no va a permitir que nos pase nada. Pero si Dios no nos rescata, entonces nos morimos. Pero delante de la estatua no nos inclinamos. Y a mí eso siempre me suena acá, porque es que la estatua representa cosas. La estatua está representada en cosas que llevamos aquí dentro del corazón que son contrarias a Dios y nos inclinamos a ellas. La estatua está representada en el ambiente que nos rodea. La estatua está representada en la presión de ese mismo ambiente. La estatua está representada en ofrecimientos que nos hacen. Y muchas veces la expresión del cristiano, bueno, ¿y esto qué tiene? Bueno, ¿esto qué tiene de malo? Bueno, ¿qué tiene de malo? A ver, ¿qué tiene de malo que yo me disfrace de marimonda en el Carnaval de Barranquilla, si eso es un tema cultural? ¿Y qué tiene de malo que yo en las fiestas novembrinas en Cartagena, pues me vaya un día a echar mi rumbiadita por allá? ¿Y qué tiene de malo? Bueno, esa es la expresión que decimos. A la larga, esto, ¿qué tiene de malo? Pero también yo podría preguntarle, bueno, ¿y qué tiene de bueno? ¿Y qué tiene de bueno? ¿Y qué tiene de malo que yo me pegue Bueno, yo no me emborraché, tan solo me tomé una canasta de cerveza, pero no me emborraché. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que uno se tome sus traguitos de vez en cuando con un amigo de manera sana? Pues también habría que preguntarse qué tiene de bueno. Lo cierto es que hay muchas cosas que no podemos rendir, que no podemos prescindir de ellas, que son tan fuertes. Y todo aquello que te domina, todo aquello que te impide hacer la voluntad de Dios, hace las veces de un ídolo y de un altar. Todo aquello hace las veces de un ídolo o de un altar. Y resulta que los ídolos y los altares dejan de ser por una de dos cosas. Si se muere el ídolo, pues ya deja de ser ídolo, ya deja de ser un altar. O si te mueres tú, también ese ídolo deja de ser. Si tú mueres, ya ese ídolo deja de ser. O si se muere el ídolo, ya el ídolo deja de ser. Por eso es que Dios es para siempre, porque Él no muere. Dios es eterno. Dios es para siempre. Pero la mente tuya y mi mente son demasiado volátiles. Nuestra mente es demasiado volátil. Nosotros hoy estamos pensando una cosa y mañana estamos pensando otra bien diferente. Nosotros escuchamos este mensaje ahora, hora colombiana, 6:10, 6:15 de la mañana. Y de pronto te preguntan mañana, o de pronto te preguntan esta tarde, no sé,
y ya de repente no recuerdas cuál fue el pasaje, que compartió el pastor, cuál fue. Mira qué fue lo que dijo, ya no te acuerdas. Y eso lo hemos comprobado. Yo comparto una cosa ahora y eso, sabe que eso es frustrante para el predicador, eso es triste, eso es supremamente triste. Uno comparte una cosa ahora y le pregunta mañana y la gente no tiene ni idea. Le responden con una sonrisa hasta de burla. A mí se me olvidó. Y eso es frustrante para el predicador, para el pastor. Es frustrante experimentar como que está perdiendo el tiempo, como que, bueno, yo me levanto, yo oro, yo estudio, yo tal, bueno, y no es que uno es el superhombre y el superdotado y el super espiritual y el super tal, no, yo no soy súper de nada, sino que la verdad, sí se los digo, hago un gran esfuerzo. Y a veces siento que hago un gran esfuerzo. Y a veces me siento luchando contra una tremenda barrera, contra una muralla bien fuerte en el corazón de la gente. Lo cierto es que nuestra mente es volátil y nosotros necesitamos cultivar una mente bíblica. Oído, necesitamos cultivar una mente bíblica. Y una mente bíblica es una mente que piensa conforme a la Biblia. Una mente bíblica es una mente que piensa conforme a Dios. Y el día que cultivemos una mente bíblica, ese día dejaremos de rendirnos a los ídolos. Mientras no cultivemos una mente bíblica, estaremos rindiéndonos a los ídolos y olvidándonos de lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere para nosotros. Recuerda, tus pensamientos engendran sentimientos. Pasas de los pensamientos a los sentimientos y luego se cultivan los hábitos. Y cuando los hábitos se repiten, entonces terminan moldeando tu carácter y tu carácter termina determinando tu destino. Pensamientos, sentimientos, hábitos, carácter, destino. Oído, piensa en esto. Pensamientos, sentimientos, hábitos, carácter, destino. Y partiendo de los pensamientos, es bien delicado. Es bien delicado meterse con los ídolos de una persona. Si tú te metes con mi fe cristiana, si tú te metes con mi Cristo, si tú te metes con la Biblia, o sea, te vas en contra de la Biblia, para mí eso es grave. Si tú te vas en contra de Cristo, para mí eso es grave. Si tú te vas en contra de los principios de la Biblia, para mí eso es grave. Porque para mí eso es lo más importante. Es decir, Cristo es mi ídolo. La Biblia es mi ídolo. Lo mismo ocurre cuando yo me voy en contra de uno de tus ídolos. Si tu ídolo eres tú mismo, y tú escuchas algo negativo de ti o te dicen algo negativo de ti,
para ti eso es demasiado grave, te afecta demasiado. Eso te altera porque se están metiendo con tu ídolo. Si tu ídolo es una costumbre tuya, a ver, tú fumas cigarrillos y yo llego y ese es tu ídolo porque tú te acostumbras, tú lo haces en la mañana, tú lo haces al mediodía, tú lo haces en la tarde. Tú en vez de orar, fumas. en vez de comer, fumas. En vez de hacer ejercicio, fumas. Y yo te digo que no fumes. Yo me estoy metiendo con tu ídolo. Estoy yendo en contra de tu ídolo. Y para eso, y eso para ti es grave. Si tu ídolo es tu vientre, tu comida, y eso dice la Biblia, que hay personas que su Dios es el vientre, viven para comer. Le dicen algo de la comida y se molesta porque se están metiendo con su ídolo. Si tu ídolo es el dinero, por eso hay tanta gente que habla tantas cosas del dinero. Cuando tú oyes una persona diciendo que es que los pastores son vividores, que es que los pastores viven de la fe de la gente, que esa persona está hablando de la abundancia de su corazón. Esa persona está hablando de su ídolo, está hablando de su ídolo. Habría que ver cómo es la vida de esa persona. Habría que ver qué tan generoso es. Habría que ver qué tanto él apoya causas nobles que habla de esa manera. Ese es su ídolo. Eso expresa su idolatría. Si tu ídolo son tus diversiones, tu esparcimiento, tu qué sé yo. Entonces, para dejar aquellos ídolos hay que morir. Se requiere que sea una realidad. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay gente que está dispuesta a pagar un montón de dinero por una fiesta, pero no están dispuestos a pagar el 1% de lo que pagaron para su fiesta en edificar su vida espiritual. Eso revela una realidad una realidad triste para un cristiano, una realidad triste para un guía espiritual, para un formador espiritual. Estos días yo me senté con un chico, bueno, yo me senté, no me senté con él, yo estaba sentado hablando con él porque él me llamó y me dijo así, me dijo, yo voy a comenzar a ofrendar. Eso salió de él. A veces la gente lo ve a uno y le ve la palabra, le ve la letra O en la frente, o la O de ofrenda, o le ve la letra D de diezmo entre la nariz, no sé. Y resulta que el muchacho me dice así, me dice, yo voy a comenzar a ofrendar porque yo me he dado cuenta, me dice, así me dijo el muchacho, yo me he dado cuenta que en una salida, en una comida, en una rumba, hasta en una borrachera, me dijo el muchacho, me gasto un montón de plata y a la iglesia no doy ni 1,000 pesos. Así me dijo. Y me dijo, y estos días a mi papá le tocó pagar un montón de dinero por un daño que yo hice. Entonces, bueno, pero eso lo está diciendo él mismo. Quiere decir que él tiene la intención de morir a un ídolo. Pero a lo mejor si hubiera sido yo quien se lo dijera, a lo mejor le habría molestado. Porque me hubiera metido en su espacio. Aquí hay alguien que abrió el micrófono, se lo voy a cerrar. Siento cuando alguien abre un micrófono, ya se lo cerré. Entonces, mira, ¿quién tiene el micrófono abierto? Lo volvió.
Dioselina, ¿va a decir algo? ¿Vas a decir algo, Diose? Que te veo el micrófono abierto. Aló. Bueno, te lo vuelvo a cerrar. Si no vas a decir nada. Ah, bueno, fue que se salió por completo. Con micrófono y todo. Entonces, fíjate esto tan interesante. Nos rendimos a los ídolos y nos olvidamos de Dios. La gente, los cristianos, estamos hablando de los cristianos, asumen el cómo vivir de acuerdo a sus patrones. Quieren gozo de acuerdo a sus patrones. Quieren felicidad de acuerdo a sus patrones. Alguien entró allí. A ver, los confitriones, ayúdenme a entrar. Entienden la libertad de acuerdo a sus patrones. La riqueza de acuerdo a sus patrones. Y no conforme a Dios. Y nosotros, aquí en este pasaje que leímos, se plantean dos cosas. O vives tú, o vive Cristo. O tú vives, o vive Cristo. ¿Cuál de las dos? ¿Quién está viviendo? ¿Quién está viviendo? ¿Estás viviendo tú o está viviendo Cristo? Dígame usted, ¿quién está viviendo? Dígame alguno de los que está aquí conectado. ¿Está viviendo usted o está viviendo Cristo? Yo quiero escuchar respuestas ahí. Yo quiero ver respuestas. ¿Está viviendo usted o está viviendo Cristo? ¿Cómo será la cosa? A ver, dígame. Yo voy a ver aquí respuestas. ¿Quién está viviendo? Dice, así es una lucha diaria, me dice Henry Bayona. Entonces, dígame ahora, ¿quién está viviendo? ¿Está viviendo usted o está viviendo Cristo? Me dice Nelly Pinzón, Cristo en mí. Yo voy a poner aquí un momentico así. Cristo en mí. Bueno, gloria a Dios. ¿Quién más responde? ¿Está viviendo usted o está viviendo Cristo? O está viviendo, mire el pasaje, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta ahora solo me respondió Nelicita. Cristo vive en mí. No sé si es que los demás no se atreven a responder, no sabe, no responde, estoy pensando, no veo más respuestas, o no sé si quedé solo, no sé si se fueron. Lo cierto es que no veo más respuestas. Bueno, el temor de parecer presumido. Me dicen por acá, vive Cristo en mí. Me dice alguien más. ¿Sabes, Rochita? No tengas temor de parecer presumida. Si tú crees que está viviendo Cristo en ti, dígalo. Ahora, si ves que como dice Henry, es una lucha, es una lucha diaria. Estamos en la lucha, podemos estar en la lucha, pero la dicotomía está justamente allí. Allí justamente está la dicotomía muchas veces en que sí, queremos vivir para agradar a Dios, para glorificar a Dios, pero eso trato no es fácil, dice, eso trato no es fácil, pero eso trato no es fácil, pero cada día trato que sea Cristo el que toma el control. Nos esforzamos porque Él viva cada día, pero sí, es una batalla constante. Sí, pero en esa batalla debemos pensar quién está ganando. Si está ganando Cristo o están ganando nuestros ídolos, porque todos tenemos
ídolos. Queremos felicidad según nuestros patrones. Queremos riqueza, pero según nuestros patrones. Queremos libertad, pero en nuestros términos, aún conociendo a Cristo. Y sabes, cuando buscas la libertad y la felicidad según tus términos, cuando buscas la libertad y la felicidad según tus términos, terminas esclavizado, esclavo de algo, esclavo de tus costumbres, esclavo de tus vicios, esclavo de ti mismo, esclavo hasta de tu familia, puede ser, hasta de tu familia, que te obligan a hacer cosas que en el fondo tú no quieres hacer, pero terminas haciéndolas porque se vuelve tu familia más importante que Dios. Ojo, eso es grave cuando ponemos a los hijos por encima de Dios. Eso es grave. Eso termina esclavizándonos. Y escucha esta frase con la que voy a terminar el día de hoy, porque este tema lo seguiremos ampliando. Tiene más, tiene tanto de ancho como de largo. Pero escucha esta frase que me llamó la atención. Se la escuché a alguien y me impactó. Me impactó. Oído. Si el poder que gobierna las estrellas gobernara tu corazón, oído. Si el poder que gobierna las estrellas gobernara tu corazón, tu vida estaría tan ordenada como ellas. Y entonces daría vueltas alrededor de la voluntad de Dios y así encontrarías la clave para flotar libremente sin ataduras. ¿Quieres que la repita? Y termino con esto. ¿Quieres que repita la frase? ¿Sí? ¿Te parece Sí, que señor. repita la? Sí, señor. Si el poder que gobierna las estrellas gobernara tu corazón, tu vida estaría tan ordenada como ellas. Y entonces daría vueltas alrededor de la voluntad de Dios y así encontrarías la clave para flotar libremente y sin ataduras. ¿Cómo la ves? Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan bella me pareció esto. Si el poder que gobierna las estrellas, y ya tú sabes cuál es el poder que gobierna las estrellas, gobernara tu corazón, tu vida estaría tan ordenada como ellas, es decir, como las estrellas. Y entonces tú como un satélite darías vueltas alrededor de la voluntad de Dios y encontrarías la clave para flotar libremente sin ataduras. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te pareció, Hermes? ¿Cómo te parece esa frase? Lo pone a uno a meditar, a pensar. Bueno, gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar esta mañana. Entonces, recordando lo que nos dice Gálatas 2:20, la dicotomía del cristiano. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los cristianos andamos como caminando por la línea que divide la voluntad de Dios de la voluntad en contra de Dios. Hay una línea divisoria. ¿Ves? Hasta aquí llega la voluntad de Dios y de aquí para allá la voluntad que es en contra de Dios. Y hay una línea divisoria. Nosotros deberíamos caminar lejos de esta línea divisoria
pero del lado de la voluntad de Dios. Lejos de la línea divisoria, pero del lado de la voluntad de Dios. No lejos de la línea divisoria, pero del lado de la voluntad que es en contra de Dios. Pero ¿sabe qué hacen los cristianos? Los cristianos se vienen hasta aquí, hasta la línea. Les gusta caminar por la línea, por el límite, caminando por el límite. Y resulta que cuando se caen de este lado. No, camina lejos, para que cuando te caigas, camina lejos de este límite, para que si te caes, te caigas del lado este. No sé si soy explícito, si me hago entender. Pero que el Señor nos ayude en esa batalla a vencer nuestra carne, a rendir nuestros términos, a vencer nuestros ídolos, a quitar nuestros altares. Que Dios nos lleve a descubrir esos ídolos y esos altares para que los derribemos. Pero eso solo es posible teniendo una mente bíblica, muriendo a mí mismo. Eso solo es posible si tomo el camino de la cruz. Si tomo el camino de la cruz, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios nos permita tener una mente bíblica y esos pensamientos nos lleven a sentimientos que glorifiquen a Dios y esos sentimientos a desarrollar hábitos que glorifiquen a Dios y esos hábitos a un carácter conforme al propósito de Dios y ese carácter a un destino, al destino que Dios tiene para nosotros. Padre, glorifícate en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros caminos, en nuestros pasos. Tus pensamientos son más altos que los míos, Padre de la gloria. Te alabamos y te glorificamos en este día, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y bajo el poder de tu Santo Espíritu, Dios de los cielos. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, líder. Dios te bendiga y te guarde siempre. Amén, Elisita linda, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, Dios me los bendiga Amén. a todos. Amén, amén. 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 Todos, un abrazo para todos.